Negocios por internet desde casa. Yo tal vez no soy la persona más adecuada ni la más idónea para enseñarte marketing digital porque simplemente no nací en la era digital. Yo me puse por mí misma a investigar por internet y sobre todo por YouTube tutoriales para entender qué era esto de internet, cómo se hacía una página web, cómo se hace una página de Facebook, cómo lograr hacer un perfil de Instagram que en ese momento no tenía. Y duré desde agosto del año pasado hasta diciembre, hasta diciembre del año pasado, investigando cómo podría entrar yo en este mundo de internet. Porque decidí que sí, que tenía un mensaje que decirle al mundo, que sí, que quería mostrar qué es lo que tengo que decir y sobre todo porque decidí que quería entender este mundo digital en el que no nací, que le pertenece a los millennials y que muchas veces me confundió tanto. Así que empecé a hacer investigaciones y por mí misma investigué qué es un hosting, qué es un dominio, cómo se hacía una página web y empecé a entender todo lo de la marca personal también con tutoriales de YouTube y te recomiendo hacer lo mismo si es que te interesa este mundo digital. Yo soy Galu, mamá youtuber, y hoy estoy aquí para decirte que si bien puedo no ser la persona más idónea para enseñarte marketing digital, sí puedo decirte qué no hacer en los negocios con 2 quiebras por las que atravesé después de estudiar hasta maestría y derecho de negocios. Así que el estudio consagrado y el esfuerzo total y el trabajo duro no me aseguraron nada y por eso yo hoy tengo la autoridad de decirte cuáles son los errores más graves que cometimos mi papá y yo y mis hermanos también que trabajábamos cuando tuvimos la quiebra por la que atravesamos hace ya muchos años. Y estuve analizando mucho por qué nos quebramos y por qué se quiebran los negocios. Y nunca, como en un matrimonio, como en un mal matrimonio, nunca hay una sola razón. Siempre es el efecto compuesto. Uno se quiebra, uno fracasa en la vida por varios factores. No por uno, sino por varios factores. Y hoy tengo para ti 5 factores y la historia de cómo me convertí en mamá youtuber. Estos 5 factores que anoté aquí son, primero, crecer desmedidamente. Mi papá, que creó su empresa Anillando y que también era el dueño de Pegastic en su momento, empezó a crecer desmedidamente. Primero, montábamos muchísimos establecimientos de comercio, muchísimos negocios. Siempre estábamos creando negocios porque en ese momento las fotocopiadoras eran un muy buen negocio y eso es una de las cosas que tienes que entender. La tecnología cambia, la tecnología avanza y te quedas atrás. Hoy en día, ¿qué es una fotocopiadora? Realmente no es negocio. Por eso hoy estoy hablándote aquí sobre la experiencia que yo tuve con la quiebra de mi papá y por qué hoy veo los negocios desde otra perspectiva, después de muchas penas con esa quiebra. Y estoy diciéndote por lo menos 5 motivos, porque jamás hay un solo motivo por el cual te quiebras o fracasas. Siempre hay más de un motivo. Y uno de esos motivos, sin duda, fue el crecer desmedidamente. Es increíble, pero cuando empiezas a crecer, cuando crees que te está yendo muy bien en los negocios, es uno de los momentos de mayor riesgo, de mayor posibilidad de quiebra, de mayor peligro por el que estás corriendo. Y más si no preveíamos una infraestructura para ese crecimiento. Mi papá montaba negocios y montaba negocios porque veía el local, porque lo veía adecuado, porque decía esto aquí se va a vender y no pensábamos ni quién iba a manejar ese negocio, ni cómo era la infraestructura para hacerlo. Y todo eso nos llevó a muchas dificultades. Pero te digo, el fracaso y la quiebra por la que atravesamos, que fue gigantesca, y que mi papá duró más de 20 años pagando, porque jamás se declaró en quiebra, porque él quería pagarle a todos y cada uno de los acreedores, deudores y los empleados, y por eso nunca se declaró en quiebra. Entonces, duró 20 años pagando esa quiebra. Y quiero hoy decirte cuáles fueron los factores que nos llevaron a esa quiebra. Te estoy diciendo que uno fue crecer en manera desmedida, el otro es
decidir todo por nosotros mismos. No te fíes de tus pensamientos, fíate de Jehová. Esto lo dice la Biblia. Cuando tú eres el absoluto decisor, el absoluto pensador, el único que piensa y decide en tu empresa, estás en riesgo. No puedes pensarlo todo, no lo sabes todo, no puedes ver todos los riesgos. De verdad, yo te recomiendo algo que nosotros debimos haber hecho y es haberle preguntado a varios tíos, por ejemplo. ¿Qué opinas de estas decisiones? ¿Qué opinas de estos procesos en los que estamos? Mucha gente, aunque tú no lo creas, está muy dispuesta a colaborarte, incluso de manera gratuita y ad honorem, y por solo el hecho de que le preguntes, hay que tener la humildad, muchas veces en los negocios, de preguntarle a los otros y a los que saben. El empresario generalmente está pensando que lo tiene que saber todo, que tiene que saber barrer, servir los cafés, atender al cliente, saber de finanzas, entender tributarismo, entender todo lo tributario, todo lo de contabilidad, recursos humanos y mil cosas más. Ese ya no es el mundo en el que nos podemos desenvolver. En mis charlas siempre te hablo sobre el poder de la unión. No hay nada mejor que el poder de la unión. No hay nada mejor que preguntarle a otros, que oír opinión de los demás, porque esa opinión realmente puede salvar tu empresa. Muchas veces no vemos cosas porque precisamente estamos en el estrés, en el agobio, en el día a día, no nos sentamos a pensar como estrategas, y una persona que esté por fuera del día a día, una persona que esté por fuera del estrés, puede en muchas ocasiones pensar mejor que nosotros. Si nosotros hubiéramos pensado en eso, si hubiéramos acudido a personas para que nos ayudaran a tomar decisiones, muy seguramente no hubiéramos tomado ciertas decisiones que no fueron afortunadas en su momento. Entonces, lo primero fue crecer sin medida y lo segundo fue pensar por nosotros mismos, solitos, decidir sin estar pensando en que podíamos haber preguntado a otras personas, oye, ¿qué opinas de estas decisiones que estamos tomando? ¿Qué opinas de mi empresa? Mira las variables, ayúdame a pensar, ayúdame a decidir. De verdad, de corazón te lo digo, creo que de todos los errores que cometimos fue uno de los más graves. Y hoy que mi esposo tiene una constructora exitosa, créeme que él está muy consciente de ese error que mi papá cometió y mi papá se lo dijo, por favor no cometas ese mismo error. Hoy en día la constructora tiene un consejo de personas que opinan, que nos dan luces, que nos dan orientación, que nos muestran el camino. Por eso que te estoy diciendo acá, ¿cuáles fueron los por lo menos 5 factores? Porque nunca es solo uno, los 5 factores por los cuales mi papá se quebró. En esos 5 factores, sin duda, estuvo el no tener un consejo. Alguien que te aconseje, alguien que te haga ver otras cosas, alguien que te ayude a ver otros panoramas, alguien que te indique por otros caminos por donde seguir. Como empresarios muchas veces pensamos que lo tenemos que saber todo y sobre todo hacer todo. Y cuando te consume el día a día es justamente cuando no piensas. Así que un gerente, cuando no se sienta a pensar, generalmente no piensa. Simplemente actúa, simplemente está en el día a día, simplemente le hace falta ese momento de serenidad para entender para dónde va su empresa, para dónde va todos sus esfuerzos, realmente hacia dónde va. Es muy importante la reflexión personal, la reflexión de verdad cada día, preguntarse con la intencionalidad, ¿hoy estoy avanzando o estoy retrocediendo? ¿Para dónde voy con esta empresa? ¿Para dónde voy con este emprendimiento? Y si tú, como empresario, te estás sintiendo que tú tienes que saberlo todo, que tú tienes que decidirlo todo, que tú tienes que servir los cafés y además barrer y además atender al cliente y además saber de contabilidad y además saber de impuestos y además saber de empleados, te estás quedando solo. Y esa es una de las fórmulas del fracaso de un empresario, el quedarse solo, el creer que todo lo puede solo y que todo lo piensa solo. Y peor aún, cuando no tienes tiempo de pensar.
cuando te consume el día a día, cuando ni siquiera estás planteando estrategias para el futuro. Esa fue una de las causas por las cuales mi papá se quebró. Y te puedo decir que también en mi segunda quiebra con mi esposo también puede ser una de las causas. Simplemente los dos decidíamos todo, los dos estábamos solos en todo y eso no te permite pensar porque estás dentro de la corrida, dentro de la faena y no puedes ver las cosas en perspectiva. Así que aquí te estoy diciendo, primero, crecimos desmedidamente sin ninguna planeación y sin prever qué iba a pasar y cuánta gente necesitábamos y cuántos recursos necesitábamos. Simplemente poníamos negocios y poníamos negocios y poníamos negocios y nos ampliamos hasta el punto de que esto nos rebasó. La segunda es que nos quedamos solos y no pensamos en grupo, en conjunto, no pedimos ayuda, no pedimos colaboración, no pedimos consejo. Muchas veces un hermano, un tío, un primo, un vecino, un padrino, alguien tiene alguna opinión sobre tu empresa y no se atreve a darla. Y no se atreve a decirte, mira, es que yo opino esto porque mi experiencia es esta. Simplemente porque no la pedimos. Acuérdate del libre albedrío. Hasta Dios no nos ofrece su ayuda si no la pedimos porque nos dio libre albedrío. El libre albedrío para decidir qué necesitamos. Pide ayuda. Si eres empresario, pide ayuda y sobre todo para pensar, para decidir, para analizar tu negocio. Pide ayuda, no te quedes solo porque esa es una de las fórmulas del fracaso. Otra de las fórmulas del fracaso fue endeudarnos terriblemente. El endeudamiento llega a un punto en que ya no es inversión, que ya no es crecimiento, ya es solamente riesgo. Ese fue otro de los puntos por los cuales mi papá se quebró, por los cuales nos quebramos. Y yo quiero hoy decirte cuáles fueron esos 5 factores que yo considero hoy, después de muchos años de analizar las cosas, por 2 quiebras por las que atravesé, a pesar de tener administración de empresas, derecho de negocios y maestría en administración en negocios internacionales, lo cual aquí quiero decirte, no sirve sino para el ego y no es la fórmula del éxito. O sea, estudiar más y tener más maestrías y trabajar más duro no es, si acaso es un pequeño porcentaje de la fórmula del éxito. Y en cambio, aquí te estoy diciendo los 5 factores que sí son la fórmula del fracaso. Uno de ellos fue crecer desmedidamente, el otro de ellos fue decidir todo por nosotros mismos sin pensar, sino pedir ninguna otra opinión. Todo lo de la empresa lo hacíamos nosotros sin pedir otra opinión y la Biblia lo dice, no te fíes de tus propios pensamientos, fíate de Jehová. Entonces pregunta, analiza, pide ayuda, consulta. No lo sabes todo, pero sobre todo no tienes que saberlo todo. Es que no es necesario que lo sepas todo. Puedes pedir ayuda. Y otra de las cosas fue el endeudamiento, que te estaba diciendo. Nos endeudamos de manera exorbitante para poder soportar el crecimiento y muchas veces uno cree que está avanzando y que está invirtiendo y no es así. No estás avanzando, te estás endeudando y puede ser riesgosamente. Hay que llegar a unos puntos de quiebre, o sea, terminar diciendo si en 6 meses o en 3 meses o en 2 meses esta situación no se revierte, hay que tomar medidas drásticas. Pero generalmente los empresarios nos quedamos hasta el momento en que ya las cosas son irreversibles, hasta cuando ya tenemos más allá del agua al cuello, mucho más allá, cuando ya el endeudamiento es demasiado grave y eso es gravísimo. Es intolerable, no debe haber una tolerancia tan grande. Si tú ves que tu empresa no está saliendo adelante en unos pocos meses, tienes que tomar medidas radicales porque cuando no puedes pagar el arriendo un mes, al siguiente mes tienes el doble del arriendo por el cual pagar. Y si tú no puedes pagarlo del de un mes, no vas a poder el de 3 ni el de 5, por obvias razones. Es 5 veces lo que estás endeudado hoy. Ten mucho eso en consideración y empieza a tomar medidas muy drásticas desde el primer momento en que veas que las cosas no están avanzando. Otra de las cosas que nosotros cometimos como error con mi papá fue creernos dueños del mercado. Y es que lo fuimos. Durante 30 años la empresa Anillando, que era de mi papá, fue el dueño del mercado de las encuadernaciones e incluso de los fotocopiados. Éramos más grandes que Auros, tuvimos más de 100 negocios montados al público en Bogotá, Cali, Barranquilla. Entonces,
Siempre cuando te crees en la cúspide, siempre que crees que ya eres el dueño del mercado, estás en riesgo. Estás en riesgo. Y ese fue el riesgo que nosotros corrimos. Creímos que las maquinarias chinas que llegaban no nos iban a afectar porque habíamos sido siempre los productores nacionales de las máquinas, de las mejores máquinas, y de hecho lo eran de las mejores máquinas. Pero resulta que las que llegaban de China, nosotros las categorizamos como una porquería que no compite con nuestra maravillosa máquina, y resultó ser que nuestros clientes no prefirieron las nuestras. Prefirieron las otras porque eran más baratas, porque simplemente no requerían algo de tanta calidad como lo que nosotros teníamos. Entonces jamás te creas el dueño del mercado, jamás te creas que tus clientes están absolutamente e irrevocablemente seguros para ti. Siempre van a estar buscando los clientes unas otras alternativas, mejores alternativas, y el día en que tú creas que ya tienes todo resuelto y que estás seguro con tu negocio y que ya nadie puede venir a competirte, como nos pasó a nosotros, que éramos prácticamente un monopolio, toda la industria de fotocopiados y todo lo que significaba de eso, en su momento lo teníamos nosotros en Colombia, sobre todo en Bogotá. Y de pronto llegaron la maquinaria china, llegaron otras tecnologías, llegaron otras cosas, y ahí entendimos que habíamos cometido el error de creer que éramos irreemplazables. ¿Tú estás creyendo que eres irreemplazable? ¿Acaso crees que tus clientes se van a quedar contigo a pesar de tus errores, a pesar de que pase lo que pase? Tienes que tener cuidado con eso. Nunca eres el dueño de un mercado. Si tu negocio está empezando o si tu negocio ya está avanzando y si crees que estás en la cúspide, en ese momento ten cuidado. Tienes que tener nuevas cosas, innovar, ver qué están trayendo, qué gente está haciendo tu competencia, y lejos de considerarla tu competencia, considerarla tus aliados. Si nosotros nos hubiéramos aliado, como dueños del mercado en su momento, pues como las personas más reconocidas en ese ramo, con las personas que estaban trayendo e importando maquinaria, si hubiéramos pensado en ellos como aliados y no como competidores, tal vez no nos hubiéramos quebrado. Si hubiéramos pensado en ellos como las personas que van a hacer otro tipo de comercialización con las cuales podíamos aliarnos, y en vez de ver nuestra máquina como la única posible para el mercado, como la única que podían escoger nuestros clientes, les hubiéramos dado nosotros mismos las otras alternativas. En esto es donde también quiero hacer hincapié en que si tú te crees seguro hoy, que si tú crees que ya tienes tu negocio andando, que si crees que ya no tienes mayores riesgos, es cuando más riesgo estás, es cuando estás más en riesgo. Y por eso hoy te invito, como te he venido invitando en estas charlas, a considerar el Internet, a ver las nuevas tecnologías, a entender otros conceptos de globalización, a entender que lo que más se requiere hoy en día es unirte a otros y no separarte de otros. Que eso es uno de los ingredientes de la fórmula del fracaso, el creer que todo el mundo es tu competencia. Creer que todo el mundo es tu competencia nos llevó a mi papá y a mí a creer que las personas que estaban trayendo maquinaria de China eran los malos y nosotros los buenos, y ellos eran los que nos estaban atacando. Si hubiéramos sido más inteligentes en ese momento, hubiéramos hablado con ellos. Si ellos estaban importando y nosotros teníamos el mercado, era posible una alianza, y eso nos hubiera dado un lugar nuevamente en el mercado hacia nuevas tecnologías, en vez de habernos quedado con este es mi pedazo del pastel, este es mi cliente y a mí no me lo quitas. ¿Y saben qué pasó? Que sí, que no los quitaron. Nos quitaron los clientes y por eso vendimos menos. Entonces, la fórmula del fracaso, de la quiebra que yo tuve con mi papá, quiero traducírtela hoy en unos 5 puntos, porque jamás el éxito es por una sola causa, y tampoco el fracaso o los divorcios o las caídas o lo que sea o las quiebras, jamás se deben a una sola causa. Siempre se deben a más de una causa. Entonces, aquí te estoy dando por lo menos 5 causas por las cuales mi papá y yo nos quebramos. Y por eso te estoy diciendo que se vienen los negocios por internet, y quiero que sepas qué es lo que viene. Quiero que sepas que hay un nuevo mundo al cual abrirse, que hay un nuevo mundo que entender y que no te puedes cerrar a él, ya sea
que seas empleado y sientas que es más fácil que te despidan a que te asciendan en los próximos 5 años. O eres empleado y quieres que te asciendan, piensa en Internet. O eres una persona que está pensando en cualquier emprendimiento, piensa en Internet. Si eres un profesional que tiene una oficina o un consultorio al público y sientes que tus pacientes no están llegando como antes, piensa en Internet. Ese es mi mensaje. ¿Cómo te quiebras por más de 5 factores, y de los cuales aquí te voy a hablar más o menos de 5? Uno fue un crecimiento desmedido, sin planeación, y así es como entramos a los negocios en muchas ocasiones, pensando que todo lo sabemos, que basta con lo que yo sé, que no importa muy bien no conocer muy bien de los impuestos, no importa no saber mucho de contabilidad. Te voy a dar una noticia: para ser emprendedor sí importa, y no puedes crecer desmedidamente sin saber todas las variables, sin conocer la competencia, sin saber de tributación, sin saber de contabilidad, sin saber de recursos humanos, pero no lo puedes saber todo. Y entonces viene el segundo error, y es quedarte solo y creer que todo lo puedes solo, que tú eres el que más rema, que porque tú eres el más inteligente o el que más conoce el producto, eres la persona más adecuada para hacerlo todo solo. No es cierto. No es cierto. Esa es la segunda fórmula del fracaso, que tú te quedes solo. Consulta con un tío, con un padrino, con un abuelo, con un amigo, con alguien bien intencionado. No te quedes solo en las decisiones de tu empresa. La tercera fue el endeudamiento. Y la cuarta fue no contar con la globalización. No contar con la globalización. Y ese es el punto en el que me quiero quedar acá. Si tú no estás contando con la globalización, te puede pasar lo que le pasó muy seguramente a los nómadas cuando la gente empezó a ser sedentaria. Entonces dijeron: qué locos esos sedentarios, se los van a comer las bestias, pero qué cosa tan horrible, cómo se van a quedar en un solo sitio, no van a conseguir comida. Y resulta que hubo ese cambio y la gente se volvió más sedentaria que nómada. Y luego, con la época feudal, la gente se quedaba también en la agricultura y surgieron los comerciantes, y entonces los que hacían la agricultura seguramente dijeron: uy, qué comerciantes tan locos, cómo se van a ir en barcos por todo el mundo buscando especias, buscando sedas, buscando comerciar cosas, qué peligro, qué cosa tan horrible. Y resulta que fueron los comerciantes los que le dieron un giro al mundo gigantesco a nivel del comercio y a nivel del progreso y a nivel de muchas cosas. Y entonces los que se quedaron atrás fueron los agricultores. Y luego de los comerciantes surgieron los industriales, y también estos debieron haber dicho: pero qué locos, ¿cómo se van a poner a hacer fábricas de esos tamaños? Y para hacer cosas es mejor comerciar las cosas. Bueno, y se le dio a la época industrial un desarrollo de la humanidad gigantesco. Pues ahora es la época del Internet, y es la época en la que todos debemos ver y dejar de ver estos de Internet, qué locos están. No, es que esta es la era de la información. Tenemos que actualizarnos. Es la era de la globalización, es la era de la información, es la era de los negocios por Internet, es la era del posicionamiento de la marca personal, en donde tú puedas conseguir un puesto si es que eso es lo que quieres, o puedas ascender en el puesto que quieres, o subir o ascender. Y también crear una empresa. Si tú no consideras Internet, de verdad te estás quedando atrás. En serio te estás quedando atrás, y te lo digo. Nosotros con mi papá, cuando nos quebramos, cometimos todos estos errores. Crecer desmedidamente, endeudarnos desmedidamente, quedarnos solos en el pensamiento y en las decisiones de todas las decisiones corporativas. Creer que todos los demás eran nuestros enemigos y no nuestros aliados. Pero yo creo que uno de los peores errores que cometimos como empresarios con mi papá para llegar a la quiebra que llegamos es simplemente no haber entendido las nuevas tecnologías, no haber entendido los avances, la globalización, la internacionalización de todas las empresas. Si tú solamente estás pensando vender tus zapatos, tus galletas o tus talentos en una localidad, te estás quedando atrás. El Internet te da la opción de ser global, de entender un mundo más allá de tus fronteras, más allá de las 4 cuadras en las cuales tienes tu panadería, tu negocio, más allá del trabajo en el que estás y que no ves a todas luces otra empresa en ese entorno.
podría ser en otro país, podría ser en otro continente. El Internet te da esa posibilidad. Y yo quiero decirte que yo no soy la persona más adecuada tal vez para hablarte de marketing digital, porque no nací en la era digital, tengo 53 años y no soy millennial. Pero créeme, me decidí a entender a este mundo y a traducirlo para ti, en idioma para mamás. ¿Por qué? Porque entendí que yo, después de 2 quiebras, tenía que entender el qué nos quebró, por qué pasó esto, qué es lo que viene y cuáles son los errores que cometimos. Siempre hay que estar autoevaluándose, siempre hay que estar viendo qué es lo que no estás haciendo, qué es lo que falta hacer. Pregúntate, ¿estoy haciendo todo lo que corresponde? ¿Estoy haciendo todo por mejorar mi situación, por ir a otro puesto, por ascender en el que estoy, por crear una nueva empresa? Si tengo ganas de darle un mensaje al mundo, ¿estoy haciéndolo? ¿Estoy tratando de hacerlo o me estoy quedando con ese mensaje? De verdad, te invito a entender este mundo de Internet en el cual yo, a través de mi canal Galu Mamá Youtuber en YouTube, quiero traducir para ti este idioma millennial que yo entendí a través de tutoriales de YouTube. Por medio de tutoriales de YouTube, un día yo le dije a mis hijos, ustedes millennials, centennials, me tienen que enseñar a hacer un canal de YouTube, me tienen que enseñar a hacer una fanpage en Facebook, me tienen que enseñar a crear un perfil en Instagram. ¿Y sabes qué me respondieron? Me respondió mi hijo mayor y me dijo, mami, una señora construyó una casa con tutoriales de YouTube, tú puedes sola. Y en efecto, pude sola, en efecto. Me puse a ver tutoriales de YouTube y entendí qué es un dominio, qué es un hosting, cómo se crea una página web. A través de llamadas a GoDaddy empecé a desbloquear mi página cada que se me bloqueaba porque hacerla fue muy complejo para mí. Luego de que la hice divina, con un contenido espectacular, logré sacar fotos sin derechos de autor espectaculares, meterlas en mi página web, hacer toda una cantidad de configuraciones para que todo ese contenido quedara hermoso. Y ahí me di cuenta que mi página web no servía para nada, porque nadie podía verla, ni nadie sabía dónde estaba, ni nadie la encontraba, porque no estaba indexada a los buscadores como Google, YouTube, etc. Esto quiere decir que tu página debe tener unas palabras clave, que en realidad son unas frases clave, para que empiece a indexarse y cualquier persona que pregunte en Google por el perdón, la gratitud, las creencias, que es lo que tiene mi página web, me pueda encontrar a mí, pueda encontrar mi contenido, pueda encontrar lo que yo estoy tratando de decirle al mundo, que es mi mensaje. Y entonces tuve que indexar esto a los motores de búsqueda y entender cómo funcionaba todo ese mundo. Después de hacer eso, me decidí a crear mi canal de YouTube. Y entonces empecé a entender cómo grabar, qué era lo importante a considerar, clases de fotografía por YouTube, literalmente, todos los temas de sonido, cómo debía ser la iluminación, qué tenía un canal de YouTube. Posteriormente creé mi fanpage, porque de nada sirve tener una página web y tener un canal de YouTube si nadie sabe que existe. Eso no se muestra por sí mismo, hay que difundirlo y eso es lo que hago aquí en Instagram, en Facebook, tratando de indexar todo esto y dar a conocer que tengo una página web y tengo un canal de YouTube que tú puedes ver ahí. Así es como se hace y se integra todo este circuito de las redes. En la casa tuya es sin duda tu página web. Y esa página web, hoy en día hay una plataforma a la cual yo me afilié que se llama Builderall, que es 1000 veces más fácil de hacer la página web que como yo la hice yo solita en WordPress, que es otra plataforma maravillosa, pero mucho más compleja. Entonces, hoy en día yo ya estoy ayudando a mamás a crear su página web por medio de Builderall, con mi asesoría y con mi ayuda. Y quiero evitarles todo el recorrido que yo hice para entender por medio de tutoriales paso a paso cómo era que se hacía una página web, cómo se indexa a los motores de búsqueda, cómo creas un canal de YouTube para mostrar tu contenido, cómo lo das a conocer tanto por Facebook, por Instagram, por LinkedIn y pues por muchas redes más. Todo esto lo he aprendido por mí misma y ese es el valor que te puedo brindar a ti. Porque yo
te digo, no soy la persona más capacitada para darte cursos de marketing digital, pero sí soy la persona más capacitada para decirte qué no hacer para quebrarte. Porque yo tengo 2 quiebras encima y por eso tengo la autoridad de decirte cuáles fueron esos errores, cuáles fueron esos fracasos que me llevaron a no entender cómo se hacía un negocio. Y una de esos errores, que ya te he dicho 5, fue no entender que el mundo avanza, que la tecnología avanza, que vienen nuevas cosas, que hay globalización, que hay cosas diferentes para hacer. Ese fue uno de los errores. Entonces, hoy este es mi mensaje para ti. No cometas los errores que yo cometí, que me llevaron a 2 quiebras, a pesar de tener administración de empresas, maestría, especialización en Derecho de Negocios y maestría en negocios internacionales. Nada te garantiza que estés a salvo, excepto estar aprendiendo permanentemente. El día que creas que ya lo sabes, ese día estás en riesgo. Ese día estás en riesgo, créeme. Esos 5 errores quiero que tú no los cometas y además quiero brindarte la posibilidad de entrar en este mundo de internet en un idioma para mamás no millennial, paso a paso, entendiendo un mundo que se nos vino encima y no es solo para ti y para mí, es para nuestros hijos. Este mundo en el que nuestros hijos, los millennials y los centennials, por lo menos hablo para las personas de mi edad, no entienden el internet todavía, sino como un medio de entretenimiento. Y créeme, es mucho más que eso, mucho más que eso. Es el momento de entender el internet como un medio de progreso, de conocimiento y de entendimiento de muchas áreas que te pueden sacar adelante tu mensaje, tu servicio o tu negocio. Eso es lo que quería decirte por hoy. Mil gracias. Esta sesión va a quedar grabada en YouTube. Te espero en mi canal Galu Mamá Youtuber.